Hola. Te invitamos a suscribirte a nuestro nuevo canal de películas. Aquí encontrarás películas de arte, culto y alternativas, además de resúmenes con breves opiniones de otras películas que estamos seguros te encantarán. El link está en la descripción del video. Comienza la 9ª jornada del Decamerón, en la cual, bajo el gobierno de Emilia, discurre cada uno sobre lo que le gusta y sobre lo que más le agrada. La luz, cuyo esplendor ahuyenta la noche, había ya cambiado todo el octavo cielo de azulino a color celeste, y comenzaban por los prados a erguirse las florecillas, cuando Emilia, levantándose, hizo llamar a sus compañeras e igualmente a los jóvenes, los cuales, venidos y poniéndose en camino tras los lentos pasos de la reina, hasta un bosquecillo no lejano de la villa fueron, y entrando en él, vieron que animales como los cabritillos, ciervos y otros, que no temían a la caza por la existente pestilencia, los esperaban no de otra manera que si en domésticos y sin temor se hubiesen convertido. Y ora a este, ora a aquel acercándose, como si debieran unirse a ellos, haciéndolos correr y saltar, por algún tiempo se recrearon, pero elevándose ya el sol, a todos pareció oportuno volver. Iban todos engalanados con guirnaldas de encina, con las manos llenas de hierbas odoríferas y flores, y quien los hubiese encontrado nada hubiera podido decir sino, o estos no serán por la muerte vencidos o los matará alegres. Así pues, paso a paso viniendo, cantando y bromeando y diciendo agudezas, llegaron a la villa, donde todas las cosas ordenadamente dispuestas y a sus servidores alegres y festejantes encontraron. Allí, descansando un tanto, no se pusieron a la mesa antes de que 6 cancioncillas, la una mejor que la otra, fuesen cantadas por los jóvenes y las señoras, después de las cuales, lavándose las manos, a todos colocó el mayordomo a la mesa según el gusto de la reina, donde, traídas las viandas, todos alegres comieron, y levantándose de ello, a carolar y a tocar sus instrumentos se dieron, por algún espacio, y después, ordenándolo la reina, quien quiso se fue a descansar. Pero llegada la hora acostumbrada, todos en el lugar acostumbrado se reunieron para contar sus historias, y la reina, mirando a Filomena, dijo que diese principio a las historias del presente día, la cual, sonriendo, comenzó de esta guisa. Novela primera. Doña Francesca, amada por un tal Rinuccio y un tal Alessandro, y no amando a ninguno, haciendo entrar a uno como muerto en una sepultura y al otro sacar a aquel como a un muerto. Y no pudiendo ellos llegar a hacerlo ordenado, sagazmente se los quita de encima. Señora, mucho me agrada, puesto que os complace, ser quien corra la primera lid en este campo abierto y libre del novelar en que vuestra magnificencia nos ha puesto, lo que si yo hago bien, no dudo que quienes vengan después no lo hagan bien y mejor. Muchas veces, encantadoras señoras, se ha mostrado en nuestros razonamientos cuántas y cuáles sean las fuerzas de amor, pero no creo que plenamente se hayan dicho. Y no se dirían si estuviésemos hablando desde ahora hasta dentro de un año, y porque él no solamente conduce a los amantes a diversos peligros de muerte, sino también a entrar en las casas de los muertos para sacar a los muertos, me agrada hablaros de ello con una historia, además de las que ya han sido contadas, en la cual el poder de amor no solamente comprenderéis, sino también el talento de una valerosa señora aplicado a quitarse de encima a 2 que contra su gusto la amaban. Digo, pues, que en la ciudad de Pistoia hubo una hermosísima señora viuda a la cual 2 de nuestros florentinos que por estar desterrados de Florencia vivían en Pistoia, llamados el uno Rinuccio Palermini y el otro Alessandro Chermontesi, sin saber el uno del otro, por azar prendados de ella, sumamente la amaban, haciendo cuidadosamente cada uno lo que podía para poder conquistar su amor. Y siendo esta noble señora, cuyo nombre fue Francesca de los Lazari, frecuentemente solicitada por embajadas y por ruegos de cada uno de estos, y habiéndoles poco discretamente prestado oídos muchas veces, y queriendo discretamente dejar de hacerlo y no pudiendo, le vino un pensamiento para quitarse de encima su importunidad, y fue pedirles que le hiciesen un servicio que pensó que ninguno podría hacerle por muy posible que fuese, para que, al no hacerlo, tuviese ella honrosa y verosímil razón para no querer escuchar más sus embajadas, y el pensamiento fue el siguiente. Había, el día en que le vino este pensamiento, muerto en Pistoia uno que, por muy nobles que hubiesen sido sus antepasados, era reputado el peor hombre que hubiese no ya en Pistoia, sino en todo el mundo, y además de esto, era tan contrahecho y de rostro tan desfigurado que quien no lo hubiese conocido al verlo por primera vez hubiese tenido miedo,
y había sido enterrado en un sepulcro fuera de la iglesia de los frailes menores. El cual pensó ella que podría ser de gran ayuda para su propósito, por la cual cosa dijo a una criada suya: «Sabes bien el aburrimiento y las molestias que recibo todos los días con las embajadas de estos dos florentinos, Rinuccio y Alessandro. Ahora bien, no estoy dispuesta a complacerles con mi amor y para quitármelos de encima me ha venido al ánimo ponerlos a prueba, por los grandes ofrecimientos que hacen, en algo que estoy segura de que no harán, y quitarme así de encima su importunidad. Y oye cómo, sabes que esta mañana ha sido enterrado en el lugar de los frailes menores el de Dios, así era llamado aquel mal hombre de quien hablamos antes, del cual, no ya muerto, sino vivo, los hombres más valientes de esta ciudad, al verlo, tenían miedo, y por ello te irás secretamente en primer lugar a Alessandro y le dirás: Doña Francesca te manda decir que ha llegado el momento en que puedes tener su amor, el cual has deseado tanto, y estar con ella, si quieres, de esta manera. A su casa, por una razón que tú sabrás más tarde, debe ser llevado esta noche el cuerpo de Dios que fue sepultado esta mañana, y ella, como quien tiene miedo de él aún muerto como está, no querría tenerlo. Por lo que te ruega, como gran servicio, ir esta noche a la hora del primer sueño y entrar en la sepultura donde Dios está enterrado, y ponerte sus ropas y quedarte como si fueses él hasta que vengan a buscarte, y sin hacer nada ni decir palabra dejarte arrastrar y traer a su casa, donde ella te recibirá, y estarás con ella y a tu puesto podrás irte, dejando a su cuidado el resto. Y si dice que lo hará bien está, si dice que no quiere hacerlo, dile de parte mía que no aparezca más donde estoy yo, que si ama su vida se guarde de mandarme mensajeros ni embajadas. Y luego de esto irás a Rinuccio Palermini y le dirás: Doña Francesca dice que está pronta a hacer tu gusto si le haces a ella un gran servicio, que es que esta noche hacia la medianoche vayas a la sepultura donde fue enterrado esta noche de Dios y, sin decir palabra de nada que veas, oigas o sientas, tires de él suavemente y se lo lleves a casa. Allí, verás para qué lo quiere y conseguirás el placer tuyo, y si no gustas de hacer esto te ordena desde ahora que no le mandes más ni mensajeros ni embajadas. La criada se fue a donde ambos, y ordenadamente a cada uno, según le fue ordenado, habló, a la cual contestaron ambos que no en una sepultura, sino en un infierno entrarían si a ella le agradaba. La criada dio la respuesta a la señora, que esperó a ver si estaban tan locos que lo harían. Venida, pues, la noche y siendo ya la hora del primer sueño, Alessandro Chiarmontesi, quedándose en jubón, salió de su casa para ir a ponerse en el lugar de Dios en la sepultura, y en el camino le vino al ánimo un pensamiento muy pavoroso, y comenzó a decirse: «Ah, qué animal soy. ¿Dónde voy? Y qué sé yo si los parientes de esta, tal vez percatados de que la amo, creyendo lo que no es la han hecho hacer esto para matarme en la sepultura esa. Lo que, si sucediese, yo sería el que lo pagaría y nunca llegaría a saberse nada que los perjudicase, o qué sé yo si tal vez algún enemigo mío me ha procurado esto, al cual tal vez ella, amándole, quiere servir». Y luego decía: «Pero supongamos que ninguna de estas cosas sea, y que sus parientes vayan a llevarme a su casa, tengo que creer que el cadáver de Dios no lo quieren para tenerlo en brazos ni para ponerlo en los de ella, sino que tengo que creer que quieren hacer con él cualquier destrozo, como de alguien que en alguna cosa les hizo daño. Ella dice que por nada que sienta diga palabra. Y si esos me sacasen los ojos, o me arrancasen los dientes, o me mutilasen las manos o me hicieran alguna otra broma semejante, ¿qué sería de mí? ¿Cómo iba a quedarme quieto? Y si hablo y me conocen y por acaso me hacen daño, pero aunque no me lo hagan, no conseguiré nada porque no me dejarán con la señora, y la señora dirá después que he desobedecido su mandato y nunca hará nada que me contente». Y así diciendo, casi se volvió a casa, pero el gran amor lo empujó hacia adelante con argumentos contrarios a estos y de tanta fuerza que le llevaron a la sepultura, la cual abrió, y entrando dentro, y desnudando a Dios y poniéndose su ropa, y cerrando la sepultura sobre su cabeza y poniéndose en el sitio de Dios, le empezó a dar vueltas en la cabeza quién había sido éste y las cosas que había oído decir que habían sucedido de noche no solo en la sepultura de los muertos, sino también en otras partes. Y todos los pelos se le pusieron de punta, y de rato en rato le parecía que Dios se iba a poner de pie y a degollarle a él allí. Pero ayudado por el ardiente amor, estos y otros pavorosos pensamientos venciendo, estando como si estuviese muerto, se puso a esperar lo que fuese a ser de él.
Rinunció al aproximarse la medianoche, salió de su casa para hacer aquello que le había sido mandado decir por su señora, y al ir, entró en muchos y diversos pensamientos sobre las cosas que podrían ocurrirle, tales como poder venir a dar a manos de la señoría con el cadáver de Degelladios a cuestas y ser condenado a la hoguera por brujo, o de si esto se sabía, suscitar el odio de sus parientes y de otros tales, por las cuales casi fue detenido. Pero después, recuperándose, dijo, voy a decir que no a la primera cosa que esta noble señora, a quien tanto he amado y amo, me ha pedido, y especialmente debiendo conquistar su gracia. Aunque tuviese que morir con seguridad, no puedo dejar de hacer lo que le he prometido. Y siguiendo su camino, llegó a la sepultura y la abrió fácilmente. Alessandro, al sentirla abrir, aunque gran miedo tuviese, se estuvo quedo. Rinunció, entrando dentro, creyendo coger el cadáver de Degelladios, cogió a Alessandro por los pies y lo sacó fuera, y poniéndoselo sobre los hombros, hacia casa de la noble señora comenzó a ir, y andando así y no teniendo consideración con él, muchas veces le daba golpes, ora en un lado, ora en otro, contra algunos bancos que junto a las casas había, y la noche era tan lóbrega y oscura que no podía ver por dónde andaba. Y estando ya Rinunció junto a la puerta de la noble señora, que a la ventana con su criada estaba, para ver si Rinunció traía a Alessandro, ya preparada para hacer irse a los dos, sucedió que la guardia de la señoría, puesta al acecho en aquel barrio y estando silenciosamente, esperando poder coger a un bandido, al sentir el ruido que Rinunció hacía al andar, súbitamente sacaron una luz para ver qué era y dónde iba, y cogiendo los escudos y las lanzas, gritaron, ¿quién anda ahí? A la cual conociendo Rinunció, no teniendo tiempo de demasiada larga deliberación, dejando caer a Alessandro, corrió cuanto las piernas podían aguantarlo. Alessandro, levantándose rápidamente, aunque las ropas del muerto llevase puestas, que eran muy largas, también se echó a correr. La señora, con la luz encendida por los guardias óptimamente habían visto a Rinunció con Alessandro encima de los hombros, y del mismo modo había percibido a Alessandro vestido con las ropas de Degelladios, y se maravilló mucho del gran valor de los dos, pero con todo su asombro mucho se rió al ver arrojar al suelo a Alessandro y verlo después huir. Y alegrándose mucho con aquel suceso. Y dando gracias a Dios que del fastidio de estos dos la había sacado, se volvió dentro y se fue a la cama, afirmando, junto con su criada, que sin ninguna duda aquellos dos la amaban mucho, puesto que habían hecho aquello que les había mandado, tal como se veía. Rinunció, triste y maldiciendo su desventura, no se volvió a su casa aún con todo esto, sino que, al irse de aquel barrio la guardia, volvió allí a donde a Alessandro había arrojado, y comenzó, a tientas, a ver si lo encontraba, para cumplir lo que le había sido requerido, pero, al no encontrarlo, y pensando que la guardia lo habría llevado de allí, triste se volvió a su casa. Alessandro, no sabiendo qué hacer, sin haber conocido a quien le había llevado, doliente por tal desdicha, semejantemente a su casa se fue. Por la mañana, encontrada abierta la sepultura de Degelladios y no viéndosele dentro porque Alessandro lo había arrojado al fondo, toda Pistoia se llenó de habladurías, estimando los necios que se lo habían llevado los demonios. No dejó cada uno de los enamorados de hacer saber a la dama lo que habían hecho y lo que había sucedido, y con ello, excusándose por no haber cumplido por completo su mandamiento, su gracia y su amor pedían, la cual, mostrando no creer a ninguno, con la tajante respuesta de que no harían nunca nada por ellos, puesto que ellos lo que les había pedido no lo habían hecho, se los quitó de encima. Novela segunda. Se levanta una abadesa apresuradamente y a oscuras para encontrar a una monja suya, delatada a ella, en la cama con su amante, y estando un cura con ella, creyendo que se ponía en la cabeza las tocas, se puso los calzones del cura, los cuales, viéndolos la acusada, y haciéndoselo observar, fue absuelta de la acusación y tuvo libertad para estar con su amante. Ya se callaba Filomena y había sido alabado por todos el buen juicio de la señora para quitarse de encima a aquellos a quienes no quería amar, y, por el contrario, no amor sino tontería había sido juzgada por todos la osada presunción de los amantes, cuando la reina a Elisa dijo graciosamente, Elisa, sigue. La cual, prestamente, comenzó, carísimas señoras, discretamente supo doña Francesca, como se ha contado, librarse de lo que la molestaba, pero una joven monja, con la ayuda de la fortuna, se libró, con las palabras oportunas, de un amenazador peligro.
Y como sabéis, son muchos los que, siendo estultísimos, maestros se hacen de los demás irreprensores, los cuales, tal como podréis comprender por mi historia, la fortuna algunas veces merecidamente vitupera. Y ello le sucedió a una abadesa bajo cuya obediencia estaba la monja de la que debo hablar. Debéis saber, pues, que en Lombardía hubo un monasterio famosísimo por su santidad y religión en el cual, entre otras monjas que allí había una joven de sangre noble y de maravillosa hermosura dotada, la cual, llamada Isabeta, habiendo venido un día a la reja para hablar con un pariente suyo, de un apuesto joven que con él estaba se enamoró, y éste, viéndola hermosísima, ya su deseo habiendo entendido con los ojos, semejantemente se inflamó por ella, y no sin gran tristeza de los dos. Este amor durante mucho tiempo mantuvieron sin ningún fruto. Por fin, estando los dos atentos a ello, vio el joven una vía para poder ir a su monja ocultísimamente, con lo que, alegrándose ella, no una vez, sino muchas, con gran placer de los dos, la visitó. Pero continuando esto, sucedió que él, una noche, fue visto por una de las señoras de allá adentro, sin que ni él ni ella se apercibiesen, ir a ver a Isabeta y volver, lo que a otras cuantas comunicó. Y primero tomaron la decisión de acusarla a la abadesa, la cual doña Usimbalda tenía por nombre, buena y santa señora según su opinión y de cualquiera que la conociese. Luego pensaron, para que no pudiese negarlo, en hacer que la abadesa la cogiese con el joven, y, así, callándose, se repartieran entre sí las vigilias y las guardias secretamente para cogerla. Y, no cuidándose Isabeta de esto ni sabiendo nada de ello, sucedió que le hizo venir una noche, lo que inmediatamente supieron las que estaban a la expectativa. Las cuales, cuando les pareció oportuno, estando ya la noche avanzada, se dividieron en dos y una parte se puso en guardia a la puerta de la celda de Isabeta y otra se fue corriendo a la alcoba de la abadesa, y dando golpes en la puerta de esta, que ya contestaba, dijeron, señora, levantaos deprisa, que hemos encontrado a Isabeta con un joven en la celda. Estaba aquella noche la abadesa acompañada de un cura al cual hacía venir con frecuencia metido en un arcón, y, al oír esto, temiendo que las monjas fuesen a golpear tanto la puerta, por demasiada prisa o demasiado afán, que se abriese, apresuradamente se puso en pie y lo mejor que pudo se vistió a oscuras, y creyendo coger unas tocas dobladas que llevan sobre la cabeza y las llaman, el salterio, cogió los calzones del cura. Y tanta fue la prisa que, sin darse cuenta, en lugar del salterio se los echó a la cabeza y salió, y prestamente se cerró la puerta tras ella, diciendo, ¿dónde está esa maldita de Dios? Y con las demás, que tan excitadas y atentas estaban para que encontrasen a Isabeta en pecado que de lo que llevase en la cabeza la abadesa no se dieron cuenta, llegó a la puerta de la celda de esta y, ayudada por las otras, la echó abajo, y entradas dentro, en la cama encontraron a los dos amantes abrazados, los cuales, de un tan súbito acontecimiento aturdidos, no sabiendo qué hacerse, se estuvieron quietos. La joven fue incontinente y cogida por las otras monjas y, por orden de la abadesa, llevada a capítulo. El joven se había quedado y, vistiéndose, esperaba a ver en qué acababa la cosa, con la intención de jugar una mala pasada a cuantas pudiera alcanzar si a su joven fuese hecho algún mal, y llevársela con él. La abadesa, sentándose en el capítulo, en presencia de todas las monjas, que solamente a la culpable miraban, comenzó a decirle las mayores injurias que nunca a una mujer fueron dichas, como aquí en la santidad, la honestidad y la buena fama del monasterio. Con sus sucias y vituperables acciones, si afuera fuese sabido, todo lo contaminaba, y tras las injurias añadía gravísimas amenazas. La joven, vergonzosa y tímida, como culpable, no sabía qué responder, sino que callando, hacía a las demás sentir compasión de ella. Y multiplicando la abadesa sus historias, le ocurrió a la joven levantar la mirada y vio lo que la abadesa llevaba en la cabeza y las cintas que de acá y de allá le colgaban, por lo que, dándose cuenta de lo que era, tranquilizada por completo, dijo, señora, así os ayude Dios, ataos la cofia y luego me diréis lo que queráis. La abadesa, que no la entendía, dijo, ¿qué cofia, mala mujer? ¿Tienes el rostro de decir gracias? ¿Te parece que has hecho algo con lo que vayan bien las bromas? Entonces la joven, otra vez, dijo, señora, os ruego que os atéis la cofia, después decime lo que os plazca.
con lo que muchas de las monjas levantaron la mirada a la cabeza de la abadesa, y ella también llevándose a ella las manos, se dieron cuenta de por qué Isabeta decía aquello, con lo que la abadesa, dándose cuenta de su misma falta y viendo que por todas era vista y no podía ocultarla, cambió de sermón. Y de guisa muy distinta de la que había comenzado empezando a hablar, llegó a la conclusión de que era imposible defenderse de los estímulos de la carne, y por ello calladamente, como se había hecho hasta aquel día, dijo que cada una se divirtiera cuanto pudiese. Y poniendo en libertad a la joven, se volvió a acostarse con su cura, e Isabeta con su amante, al cual muchas veces después, a pesar de aquellas que le tenían envidia, lo hizo venir allí, las demás que no tenían amante, lo mejor que pudieron probaron fortuna. Novela tercera. El maestro Simón, a instancias de Bruno y de Bufalmacco y de Nello, hace creer a Calandrino que está preñado, el cual da a los antes dichos capones y dinero para medicinas, y se cura de la preñez sin parir. Después de que Elisa hubo terminado su historia, habiendo dado todos gracias a Dios por haber sacado, con feliz hallazgo, a la joven monja de las fauces de sus envidiosas compañeras, la reina mandó a Filóstrato que siguiese, el cual, sin esperar otra orden, comenzó: hermosísimas señoras, el poco pulido juez de las marcas sobre quien ayer os conté una historia, me quitó de la boca una historia de Calandrino que estaba por deciros, y porque lo que de él se cuente no puede sino multiplicar la diversión, aunque sobre él y sus compañeros ya se haya hablado bastante, os diré, sin embargo, la que ayer tenía en el ánimo. Ya antes se ha mostrado muy claro quién era Calandrino y los otros de quienes tengo que hablar en esta historia, y por ello, sin decir más, digo que sucedió que una tía de Calandrino murió y le dejó 200 liras de calderilla contante, por la cual cosa, Calandrino comenzó a decir que quería comprar una posesión, y con cuántos corredores de tierras había en Florencia, como si tuviese para gastar 10.000 florines de oro, andaba en tratos, los cuales siempre se estropeaban cuando se llegaba al precio de la posesión deseada. Bruno y Bufalmacco, que estas cosas sabían, le habían dicho muchas veces que haría mejor en gastárselos junto con ellos, que andar comprando tierras como si hubiera tenido que hacer de destripaterrones, pero no a esto sino ni siquiera a invitarles a comer una vez lo había conducido. Por lo que, quejándose un día de ello y llegando un compañero suyo que tenía por nombre Nello, pintor, deliberaron los tres juntos encontrar la manera de untarse el hocico a costa de Calandrino, y sin tardanza, habiendo decidido entre ellos lo que tenían que hacer, a la mañana siguiente, apostado para ver cuándo salía de casa Calandrino, y no habiendo andado casi nada, le salió al encuentro Nello y dijo: buenos días, Calandrino. Calandrino le contestó que Dios le diese buenos días y buen año. Después de lo cual Nello, parándose un poco, comenzó a mirarle a la cara, a quien Calandrino dijo: ¿qué miras? Y Nello le dijo: ¿no te ha pasado nada esta noche? No me pareces el mismo. Calandrino, incontinenti, comenzó a sentir temor y dijo: ay, ¿qué te parece que tengo? Dijo Nello: ah, no, lo digo por eso, pero me pareces muy transformado, será otra cosa, y le dejó ir. Calandrino, todo asustado, pero no sintiendo nada, siguió andando. Pero Bufalmacco, que no estaba lejos, viéndolo ya alejarse de Nello, le salió al encuentro y, saludándole, le preguntó que si le dolía algo. Calandrino repuso: no sé, hace un momento me decía Nello que parecía todo transformado, ¿podría ser que me pasase algo? Dijo Bufalmacco: sí, nada podría pasarte, no algo, pareces medio muerto. A Calandrino ya le parecía tener calentura, y he aquí que Bruno aparece, y antes de decir nada dijo: Calandrino, ¿qué cara es esa? Pareces un muerto, ¿qué te pasa? Calandrino, al oír a todos estos hablar así, por ciertísimo tuvo que estaba enfermo, y todo espantado le preguntó: ¿qué hago? Dijo Bruno: a mí me parece que te vuelvas a casa y te metas en la cama y que te tapen bien, y que le mandes una muestra al maestro Simón, que es tan íntimo nuestro como sabes. Él te dirá incontinenti lo que tienes que hacer, y nosotros vendremos a verte, y si algo necesitas lo haremos nosotros. Y uniéndoseles Nello, con Calandrino se volvieron a su casa, y él, entrando todo fatigado en la alcoba, dijo a la mujer: ven y tápame bien, que me siento muy mal. Y habiéndose acostado, mandó una muestra al maestro Simón por una criadita, el cual entonces estaba en la botica del mercado viejo que tiene la enseña del melón. Y Bruno dijo a sus compañeros:
vosotros quedaos aquí con él, yo quiero ir a saber qué dice el médico, y si es necesario atraerlo. Calandrino entonces dijo, sí, amigo mío, vete y ven a decirme cómo está la cosa, que yo no sé qué siento aquí dentro. Bruno, yendo a buscar al maestro Simón, allí llegó antes de la criadita que llevaba la muestra, e informó del caso al maestro Simón, por lo que, llegada la criadita y habiendo visto el maestro la muestra, dijo a la criadita, ve y dile a Calandrino que no coja frío e iré enseguida a verle y le diré lo que tiene y lo que tiene que hacer. La criadita, así se lo dijo, y no había pasado mucho tiempo cuando el médico y Bruno vinieron, y sentándose al lado del médico, comenzó a tomarle el pulso, y, luego de un poco, estando allí presente su mujer, dijo, mira, Calandrino, hablándote como a amigo, no tienes otro mal sino que estás preñado. Cuando Calandrino oyó esto, dolorosamente comenzó a gritar y a decir, ¡ay! Tesa, esto es culpa tuya, que no quieres sino subirte encima, ya te lo decía yo. La mujer, que muy honesta persona era, oyendo decir tal cosa al marido, toda enrojeció de vergüenza, y bajando la frente sin responder palabra salió de la alcoba. Calandrino, continuando con su quejumbre, decía, ¡ay, desdichado de mí, qué haré, cómo pariré este hijo! ¿Por dónde saldrá? Bien me veo muerto por la lujuria de esta mujer mía, que tan desdichada la haga Dios como yo quiero ser feliz, pero si estuviese sano como no lo estoy, me levantaría y le daría tantos golpes que la haría pedazos, aunque muy bien me está, que nunca debía haberla dejado subirse encima, pero por cierto que si salgo de esta antes se podrá morir de las ganas. Bruno y Bufalmaco y Nello tenían tantas ganas de reír que estallaban al oír las palabras de Calandrino, pero se aguantaban, pero el maestro Simón se reía tan descuajaringadamente que se le podrían haber sacado todos los dientes. Pero, por fin, poniéndose Calandrino en manos del médico y rogándole que en esto le diese consejo y ayuda, le dijo el maestro, Calandrino, no quiero que te aterrorices, que, alabado sea Dios, nos hemos dado cuenta del caso tan pronto que con poco trabajo y en pocos días te curaré, pero hay que gastar un poco. Dijo Calandrino, ay, maestro mío, sí, por amor de Dios, tengo aquí cerca de 200 liras con las que quería comprar una buena posesión, si se necesitan todas, cogedlas todas, con tal de que no tenga que parir, que no sé qué iba a hacer de mí, que oigo a las mujeres armar tanto alboroto cuando están pariendo, aunque tengan un tal bien grande para hacerlo, que creo que si yo sintiera ese dolor me moriría antes de parir. Dijo el médico, no pienses en eso, te haré hacer cierta bebida destilada muy buena y muy agradable de beber que, en 3 mañanas, resolverá todas las cosas y te quedarás más fresco que un pez, pero luego tendrás que ser prudente y no te obstines en estas necedades más. Ahora se necesitan para esa agua 3 pares de buenos y gordos capones, y para otras cosas que hacen falta le darás a uno de estos 5 liras de calderilla para que las compre, y harás que todo me lo lleven a la botica, y yo, en nombre de Dios, mañana te mandaré ese brebaje destilado, y comenzarás a beberlo un vaso grande de cada vez. Calandrino, oído esto, dijo, maestro mío, lo que digáis. Y dando 5 liras a Bruno y dineros para 3 pares de capones le rogó que en su servicio se tomase el trabajo de estas cosas. El médico, yéndose, le hizo hacer un poco de jarabe y se lo mandó. Bruno, comprados los capones y otras cosas necesarias para pasarlo bien, junto con el médico y con sus compañeros se los comió. Calandrino bebió jarabe 3 mañanas, y el médico vino a verle y sus compañeros y, tomándole el pulso, le dijo, Calandrino, estás curado sin duda, así que con tranquilidad vete ya a tus asuntos, y no es cosa de quedarte más en casa. Calandrino, contento, se levantó y se fue a sus asuntos, alabando mucho, donde quiera que se paraba a hablar con una persona, la buena cura que le había hecho el maestro Simón, haciéndole abortar en 3 días sin ningún dolor. Y Bruno y Bufalmaco y Nello se quedaron contentos por haber sabido, con ingenio, burlar la avaricia de Calandrino, aunque doña Tesa, apercibiéndose, mucho con su marido rezongase. Novela cuarta. Secco de Miser Fortarrigo se juega en Bonconvento todas sus cosas y los dineros de Secco de Miser Angiulieri, y corriendo detrás de él en camisa y diciendo que le había robado, hace que los villanos lo cojan, y se viste sus ropas y monta en el palafrén y, viniéndose, lo deja a él en camisa. Con grandísimas risas de toda la compañía habían sido escuchadas las palabras dichas por Calandrino a su mujer,
pero callándose ya Filóstrato, Neifile, cuando la reina quiso, comenzó: valerosas señoras, si no fuese más difícil a los hombres mostrar a los demás su buen juicio y su virtud, de lo que lo es la necedad y el vicio, en vano se fatigarían mucho en poner freno a sus palabras, y esto lo ha manifestado suficientemente la necedad de Calandrino, que ninguna necesidad tenía, para curarse del mal que su simpleza le hacía creer que tenía, de mostrar en público los secretos gustos de su mujer. La cual cosa, me ha traído a la memoria otra contraria a ella, esto es, como la malicia de uno superó el entendimiento de otro, con grave daño y burla del sobrepasado, lo que me pléis contaros. Había, no han pasado muchos años, en Siena, dos hombres ya de edad madura, llamados los dos Secco, pero uno de mi ser Angiuleri y el otro de mi ser Fortarrigo, los cuales, aunque en muchas otras cosas no concordaban sus costumbres, en una, esto es, en que ambos odiaban a sus padres, tanto concordaban que se habían hecho amigos y muchas veces estaban juntos. Pero pareciéndole al Angiulieri, que apuesto y cortés hombre era, mal estar en Siena con la asignación que le era dada por su padre, enterándose de que en la marca de Ancona había venido como legado del Papa un cardenal que era mucho su protector, se dispuso a irse a donde él, creyendo mejorar su condición y haciéndole saber esto al padre. Arregló con el que le diese en un momento lo que le debía dar en 6 meses para que se pudiera vestir y equipar de cabalgadura e ir honorablemente. Y buscando a alguien a quien pudiese llevar consigo a su servicio, llegó esto a oídos del Fortarrigo, el cual inmediatamente fue al Angiulieri y comenzó como mejor pudo a rogarle que lo llevase consigo, y que él quería ser su criado y servidor y cualquier cosa, y sin ningún salario más que los gastos. Al cual respondió Angiulieri que no lo quería llevar, no porque no supiese que era capaz de todo servicio sino porque jugaba, y además de eso se embriagaba alguna vez. A lo que Fortarrigo respondió que de lo uno y lo otro se enmendaría sin duda, y con muchos juramentos se lo afirmó, añadiendo tantos ruegos que Angiulieri, como vencido, dijo que estaba contento. Y puestos en camino una mañana ambos, se fueron a almorzar a Bonconvento, donde, habiendo Angiulieri almorzado y haciendo mucho calor, haciéndose preparar una cama en la posada y desnudándose, ayudado por Fortarrigo, se durmió, y le dijo que al sonar nona le llamase. Fortarrigo, mientras dormía Angiulieri, se bajó a la taberna, y allí, habiendo bebido un tanto, comenzó a jugar con algunos, los cuales en poco tiempo habiéndole ganado algunos dineros que tenía, semejantemente cuanta ropa tenía encima le ganaron, con lo que él, deseoso de resarcirse, en camisa como estaba, subió comentario, SC 343. Secco Angiulieri fue un curioso poeta sienés que vivió en la segunda mitad del siglo XIII. A donde dormía Angiulieri y, viéndolo dormir profundamente, le quitó de la bolsa cuántos dineros tenía, y volviendo al juego los perdió igual que los otros. Angiulieri, despertándose, se levantó y se vistió, y llamó a Fortarrigo, y no encontrándolo, pensó Angiulieri que en algún lugar se habría dormido. Borracho, como otras veces había acostumbrado a hacer, por lo que, decidiéndose a dejarlo, haciendo ensillar su palafrén y cargando en él la valija, pensando en encontrar otro servidor en Corsignano, queriendo, para irse, pagar al posadero, no encontró ni un dinero, por lo que el alboroto fue grande y toda la casa del posadero se revolvió, diciendo a Angiulieri que le habían robado allí dentro y amenazando a todos con hacerlos ir presos a Siena. Y he aquí que llega Fortarrigo, que para quitarle las ropas como había hecho antes con el dinero venía, y viendo a Angiulieri en disposición de cabalgar, dijo: ¿Qué es esto, Angiulieri? ¿Tenemos que irnos ya? Ah, esperad un poco, debe llegar de un momento a otro uno que ha tomado en prenda mi jubón por 38 sueldos, estoy cierto de que nos lo devolverá por 35 pagándolo en el momento. Y mientras estaba hablando todavía, llegó uno que aseguró a Angiulieri que Fortarrigo había sido quien le había quitado sus dineros mostrándole la cantidad de ellos que había perdido. Por la cual cosa, Angiulieri, enojadísimo, dijo a Fortarrigo un gran insulto, y si más al prójimo que a Dios no hubiese temido, habría llegado a las obras, y amenazándolo con hacerlo colgar o hacer pregonar su cabeza en Siena montó a caballo. Fortarrigo, si Angiulieri dijese estas cosas a otros y no a él, decía: va, Angiulieri, haya paz, dejemos ahora estas palabras que no importan un rábano, ocupémonos de esto. Nos lo devolverán por 35 sueldos si lo recogemos ahora, que, si esperamos de aquí a mañana, no querrán menos de 38, a como me lo prestó, y me hace este favor porque me fié de él,
¿Por qué no ganamos 3 sueldos? Angiulieri, oyéndolo hablar así, se desesperaba, y máximamente viéndose mirar por los que estaban alrededor, que parecía que creían, no que Fontarrigo hubiera jugado el dinero de Angiulieri, sino que aún tenía del suyo y le decía, que me importa tu jubón, así te cuelguen, que no solamente me has robado y jugado lo mío, sino que además has impedido mi partida, y aún te burlas de mí. Fontarrigo, sin embargo, estaba impasible como si no le hablase a él y decía, ¿por qué no puedes dejarme ganar 3 sueldos? ¿No crees que te los puedo prestar? Hazlo si algo te importo, ¿por qué tienes tanta prisa? Todavía llegaremos esta noche temprano a Torrenieri. Busca tu bolsa, sabe que podría recorrer toda Siena y no encontraría uno que me estuviera tan bien como este, y decir que se lo he dejado a aquel por 38 sueldos. Todavía vale 40 y más, así que me perjudicarías de 2 maneras. Angiulieri, aquejado por grandísimo dolor, viéndose robar por este y ahora ser detenido por su palabreo, sin responderle más, volviendo la cabeza de Palafrén, tomó el camino hacia Torrenieri. Al cual, Fontarrigo, poseído de una maliciosa idea, así en camisa comenzó a trotar tras él, y habiendo andado ya sus 2 millas rogando por el jubón, yendo Angiulieri deprisa para quitarse aquella lata de los oídos, vio Fontarrigo unos labradores en un campo vecino al camino delante de Angiulieri, a los que Fontarrigo, gritando fuerte, comenzó a decir, «Cogedlo. Cogedlo». Por lo que estos, uno con azada y otro con azadón, parándose en el camino delante de Angiulieri, creyendo que hubiera robado a aquel que venía tras él en camisa gritando, le retuvieron y lo apresaron, al cual, decirles quién era él y cómo había ido el asunto, de poco le servía. Pero Fontarrigo, llegando allí, con mal gesto dijo, «No sé cómo no te mato, ladrón traidor, que te escapas con lo mío». Y volviéndose a los villanos, dijo, «Ved, señores, como me había, partiendo escondidamente, dejado en la posada, después de haber perdido en el juego todas sus cosas. Bien puedo decir que por Dios y por vosotros he recuperado todo esto, por lo que siempre os estaré agradecido». Angiulieri por su parte decía lo mismo, pero sus palabras no eran oídas. Fontarrigo, con la ayuda de los villanos, lo hizo bajar del palafrén y, despojándole de sus ropas, se vistió con ellas, y montado a caballo, dejando a Angiulieri en camisa y descalzo, se volvió a Siena, diciendo por todas partes que el palafrén y las ropas le había ganado a Angiulieri. Angiulieri, que rico creía ir al cardenal en la Marca, pobre y en camisa se volvió a Bonconvento, y por vergüenza no se atrevió a volver a Siena en mucho tiempo, sino que, habiéndole prestado unas ropas, sobre el rocín que montaba Fontarrigo se fue con sus parientes de Corsignano, con los cuales se quedó hasta que por su padre fue otra vez socorrido. Y de este modo la malicia de Fontarrigo confundió el buen propósito de Angiulieri, aunque no fuese por el dejada sin castigo en su tiempo y su lugar. Novela quinta. Calandrino se enamora de una joven y Bruno le hace un breve, con el cual, al tocarla, se va con él, y siendo encontrado por su mujer, tienen una gravísima y enojosa disputa. Terminada la no larga historia de Neifile, sin que demasiado se riese de ella o hablase la compañía, la reina, vuelta hacia Fiametta, que ella siguiese le ordenó, la cual, muy alegre, repuso que de buen grado, y comenzó, nobilísimas señoras, como creo que sabéis, nada hay de lo que se hable tanto que no guste más cada vez, si el momento y el lugar que tal cosa pide sabe ser elegido debidamente por quien quiere hablar de ello. Y por ello, si miro a aquello por lo que estamos aquí, que para divertirnos y entretenernos y no para otra cosa estamos, estimo que todo lo que pueda proporcionar diversión y entretenimiento tiene aquí su momento y lugar oportuno, y aunque 1000 veces se hablase de ello, no debe sino deleitar otro tanto al hablar de ello. Por la cual cosa, aunque muchas veces se haya hablado entre nosotros de las aventuras de Calandrino, mirando, como hace poco dijo Filóstrato, que todas son divertidas, os haré contar sobre ellas una historia además de las contadas, la cual, si de la verdad de los hechos hubiese querido o quisiese apartarme, bien habría sabido bajo otros nombres componerla y contarla, pero como el apartarse de la verdad de las cosas sucedidas al novelar es disminuir mucho deleite en los oyentes, en la forma verdadera, ayudada por lo ya hablado, os la contaré. Niccolò Cornacchini fue un conciudadano nuestro y un hombre rico,
y entre sus otras posesiones tuvo una hermosa encamerata, en la que hizo construir una honorable y rica casona, y con Bruno y con Bufalmacco concertó que se la pintaran toda, los cuales, como el trabajo era mucho, llevaron consigo a Nello y Calandrino y comenzaron a trabajar. Donde, aunque alguna alcoba amueblada con una cama y otras cosas oportunas hubiese y una criada vieja viviese también como guardiana del lugar, porque otra familia no había, acostumbraba un hijo del dicho Nicolo, que tenía por nombre Filipo, como joven y sin mujer, a llevar alguna vez a alguna mujer que le gustase y tenerla allí un día o dos y luego despedirla. Ahora bien, entre las demás veces sucedió que llevó a una que tenía por nombre Nicolosa, a quien un rufián, que era llamado el Dragón, teniéndola a su disposición en una casa de Camaldoli, la daba en alquiler. Tenía esta hermosa figura y estaba bien vestida y, en relación con sus semejantes, era de buenas maneras y hablaba bien, y habiendo un día a mediodía salido de la alcoba con unas enaguas de fustán blanco y con los cabellos revueltos, y estando lavándose las manos y la cara en un pozo que había en el patio de la casona, sucedió que Calandrino vino allí a por agua y familiarmente la saludó. Ella, respondiéndole, comenzó a mirarle, más porque Calandrino le parecía un hombre raro que por otra coquetería. Calandrino comenzó a mirarla a ella, y pareciéndole hermosa, comenzó a encontrar excusas y no volvía a sus compañeros con el agua, pero no conociéndola no se atrevía a decirle nada. Ella, que se había percibido de que la miraba, para tomarle el pelo alguna vez lo miraba, arrojando algún suspirillo, por la cual cosa Calandrino súbitamente se encalabrinó con ella, y no se había ido del patio cuando ella fue llamada a la alcoba de Filipo. Calandrino, volviendo a trabajar, no hacía sino resoplar, por lo que Bruno, dándose cuenta, porque mucho le observaba las manos, como quien gran diversión sentía en sus actos, dijo, ¿qué diablo tienes, compadre Calandrino? No haces más que resoplar. Al que Calandrino dijo, compadre, si tuviera quien me ayudase, estaría bien. ¿Cómo? Dijo Bruno. A quien Calandrino dijo, no hay que decírselo a nadie, hay una joven aquí abajo que es más hermosa que una hechicera, la cual se ha enamorado tanto de mí que te parecería cosa extraordinaria, me he dado cuenta ahora mismo, cuando he ido a por agua. ¡Ay! Dijo Bruno, cuidado que no sea la mujer de Filipo. Dijo Calandrino, creo que sí, porque él la llamó y ella se fue a su alcoba, pero ¿qué significa esto? A Cristo se la pegaría yo por tales cosas, no a Filipo. Te voy a decir la verdad, compadre, me gusta tanto que no podría decirlo. Dijo entonces Bruno, compadre, te voy a explicar quién es, y si es la mujer de Filipo, arreglaré tu asunto en 2 palabras porque la conozco mucho. Pero ¿cómo haremos para que no lo sepa Bufalmacco? No puedo hablarle nunca si no está él conmigo. Dijo Calandrino, Bufalmacco no me preocupa, pero ten cuidado con ello, que es pariente de Tesa y echaría todo a perder. Dijo Bruno, dices bien. Pues Bruno sabía quién era ella, como quien la había visto llegar, y también Filipo se lo había dicho, por lo que, habiéndose ido Calandrino un poco del trabajo e ido a verla, Bruno contó todo a Nello y a Bufalmacco, y juntos ocultamente arreglaron lo que iban a hacer con este enamoramiento suyo. Y al volver, le dijo Bruno en voz baja, ¿la has visto? Repuso Calandrino, ay, sí, me ha matado. Dijo Bruno, quiero ir a ver si es la que yo creo, y si es, déjame hacer a mí. Bajando, pues, Bruno y, encontrando a Filipo y a ella, ordenadamente les contó quién era Calandrino y lo que les había dicho, y con ellos arregló lo que cada uno tenía que decir y hacer para divertirse y entretenerse con el enamoramiento de Calandrino, y volviéndose a Calandrino dijo, sí es ella, y por ello esto hay que hacerlo muy sabiamente, porque si Filipo se diese cuenta, toda el agua del Arno no te lavaría. Pero, ¿qué quieres que le diga de tu parte si sucede que pueda hablarle? Repuso Calandrino, redies. Le dirás antes que la quiero 1000 fanegas de ese buen bien de impregnar, y luego que soy su servicial y que si quiere algo, ¿me has entendido bien? Dijo Bruno, sí, déjame a mí. Llegada la hora de la cena y estos, habiendo dejado el trabajo y bajado al patio, estando allí Filipo y Nicolosa, un rato en servicio de Calandrino se quedaron allí, y Calandrino comenzó a mirar a Nicolosa y a hacer los más extraños gestos del mundo, tales y tantos que se habría dado cuenta un ciego. Ella, por otra parte,
hacía todo cuanto podía con lo que creía. Inflamarlo bien y según los consejos recibidos de Bruno, divirtiéndose lo más del mundo con los modos de Calandrino. Filipo, con Bufalmatco y con los otros hacía semblante de conversar y de no apercibirse de este asunto. Pero después de un rato, sin embargo, con grandísimo fastidio de Calandrino se fueron, y viniendo hacia Florencia dijo Bruno a Calandrino, bien te digo que la haces derretirse como hielo al sol, por el cuerpo de Cristo. Si te traes el rabel y le cantas un poco esas canciones tuyas de amores, la harás tirarse de la ventana para venir contigo. Dijo Calandrino, ¿te parece, compadre, te parece que lo traiga? Sí, repuso Bruno. A quien repuso Calandrino, no me lo creías hoy cuando te lo decía. Por cierto, compadre, me doy cuenta de que sé mejor que otros hacer lo que quiero. ¿Quién hubiera sabido, sino yo, enamorar tan pronto a una mujer tal que esta? A buena hora iban a saberlo hacer estos jóvenes de trompa marina que todo el día lo pasan yendo de arriba abajo y en 1000 años no sabrían reunir un puñado de cuescos. Ahora querría que me dieses un poco con el rabel, verás qué buena pasada. Y entiende bien que no soy tan viejo. ¿Cómo te parezco? Ella sí se ha dado cuenta, ella, pero de otra manera se lo haré notar si le pongo las garras encima, por el verdadero cuerpo de Cristo, que le haré tal pasada que se me vendrá detrás como la tonta tras el hijo. Dijo Bruno, te la hocicarás, y me parece verte morderla con esos dientes tuyos como clavijas, esa boca suya rojezuela y esas mejillas que parecen dos rosas, y luego comértela toda entera. Calandrino, al oír estas palabras, le parecía estar poniéndolas en obra, y andaba cantando y saltando tan alegre que no cabía en su pellejo. Pero al día siguiente, trayendo el rabel, con gran deleite de toda la compañía cantó con él muchas canciones, y en resumen en tal desgana de hacer nada entró con tanto mirar a aquella, que no trabajaba nada sino que 1000 veces al día, ora a la ventana, ora a la puerta y ora al patio corría para verla, y ella, según los consejos que Bruno le había dado, muy bien le daba ocasiones. Bruno, por otra parte, se ocupaba de sus embajadas y de parte de ella a veces se las hacía, cuando ella no estaba allí, que era la mayor parte del tiempo, le hacía llegar cartas de ella en las cuales le daba grandes esperanzas a sus deseos, mostrando que estaba en casa de sus parientes, donde él entonces no podía verla. Y de esta guisa, Bruno y Bufalmatco, que andaban en el asunto, sacaban de los hechos de Calandrino la mayor diversión del mundo, haciéndose dar a veces, como pedido por su señora, cuando un peine de marfil y cuando una bolsa y cuando una navajilla y tales chucherías, dándole a cambio algunas sortijitas falsas sin valor con las que Calandrino hacía fiestas maravillosas. Y además de esto le sacaban buenas meriendas y otras invitaciones, por estar ocupados de sus asuntos. Ahora, habiéndole entretenido unos 2 meses de esta forma sin haber hecho más, viendo Calandrino que el trabajo se venía acabando y pensando que, si no llevaba a efecto su amor antes de que estuviese terminado el trabajo, nunca más iba a poder conseguirlo, comenzó a importunar mucho y a solicitar a Bruno, por la cual cosa, habiendo venido la joven. Habiendo Bruno primero con Filipo y con ella arreglado lo que había que hacer, dijo a Calandrino, mira, compadre, esta mujer me ha prometido más de 1000 veces hacer lo que tú quieras y luego no hace nada, y me parece que te está tomando el pelo, y por ello, como no hace lo que promete, vamos a hacérselo hacer, lo quiera o no, si tú quieres. Repuso Calandrino, sí, por amor de Dios, hagámoslo pronto. Dijo Bruno, ¿tendrás valor para tocarla con un breve que te dé yo? Dijo Calandrino, claro que sí. Pues dijo Bruno, búscame un trozo de pergamino nonato y un murciélago vivo y 3 granitos de incienso y una vela bendita, y déjame hacer. Calandrino pasó toda la noche siguiente cazando a un murciélago con sus trampas y al final lo cogió y con las otras cosas y se lo llevó a Bruno, el cual, retirándose a una alcoba, escribió sobre aquel pergamino ciertas sandeces con algunas cataratas y se lo llevó y dijo, Calandrino, entérate de que si la tocas con este escrito, vendrá incontinenti detrás de ti y hará lo que quieras. Pero, si Filipo va hoy a algún lugar, acércate de cualquier manera y tócala y vete al pajar que está aquí al lado, que es el mejor lugar que haya, porque no va nunca nadie, verás que ella viene allí, cuando esté allí bien sabes lo que tienes que hacer. Calandrino se sintió el hombre más feliz del mundo y tomando el escrito dijo, compadre, déjame a mí. Nello,
de quien Calandrino se ocultaba, se divertía con este asunto tanto como los otros y junto con ellos intervenía en la burla, y por ello, tal como Bruno le había ordenado, se fue a Florencia a la mujer de Calandrino y le dijo: Tesa, ¿sabes cuántos golpes te dio Calandrino sin razón el día que volvió con las piedras del Muñone? Y por ello quiero que te vengues, y si no lo haces, no me tengas más por pariente ni por amigo. Se ha enamorado de una mujer de allá arriba, y es tan zorra que anda encerrándose con él muchas veces, y hace poco se dieron cita para estar juntos enseguida, y por eso quiero que te vengues y lo vigiles y lo castigues. Bien. Al oír la mujer esto, no le pareció ninguna broma, sino que poniéndose en pie comenzó a decir: ¡ay, ladrón público, eso me haces! Por la cruz de Cristo, no se quedará así que no me las pagues. Y cogiendo su toquilla y una muchachita de compañera, enseguida, más corriendo que andando, con ellos se fue hacia allá arriba, a la cual, al verla venir Bruno de lejos, dijo a Filipo: aquí está nuestro amigo. Por la cual cosa, Filipo, yendo donde Calandrino y los otros trabajando, dijo: maestros, tengo que ir a Florencia ahora mismo, trabajad con ganas. Y yéndose, se fue a esconder en una parte donde podía, sin ser visto, ver lo que hacía Calandrino. Calandrino, cuando creyó que Filipo estaba algo lejos, bajó al patio donde encontró sola a Nicolosa, y entrando con ella en conversación, y ella, que sabía bien lo que tenía que hacer, acercándosele, un poco de mayor familiaridad que la que mostrado le mostró, con lo que Calandrino la tocó con el escrito. Y cuando la hubo tocado, sin decir nada, volvió los pasos al pajar, a donde Nicolosa le siguió, y, entrando dentro, cerrada la puerta abrazó a Calandrino y sobre la paja que estaba en el suelo lo arrojó, y saltándole encima, a horcajadas y poniéndole las manos sobre los hombros, sin dejarle que le acercase la cara, como con gran deseo lo miraba diciendo: oh, dulce Calandrino mío, alma mía, bien mío, descanso mío, cuánto tiempo he deseado tenerte y poder tenerte a mi voluntad. Con tu amabilidad me has robado el cordón de la camisa, me has encadenado el corazón con tu rabel, ¿puede ser cierto que te tenga? Calandrino, pudiéndose mover apenas, decía: ah, dulce alma mía, déjame besarte. Nicolosa decía: ¿qué prisa tienes? Déjame primero verte a mi gusto, déjame saciar los ojos con este dulce rostro tuyo. Bruno y Bufalmacco se habían ido donde Filipo y los tres veían y oían esto, y yendo ya Calandrino a besar a Nicolosa, he aquí que llega Nello con doña Tesa, el cual, al llegar, dijo: voto a Dios que están juntos, y llegados a la puerta del pajar, la mujer, que estallaba de rabia, empujándole con las manos le hizo irse, y entrando dentro vio a Nicolosa encima de Calandrino, la cual, al ver a la mujer, súbitamente, levantándose, huyó y se fue donde estaba Filipo. Doña Tesa corrió con las uñas a la cara de Calandrino que todavía no estaba levantado, y se la arañó toda, y cogiéndolo por el pelo y tirándolo de acá para allá comenzó a decir: sucio perro deshonrado, ¿así que esto me haces? Viejo tonto, qué maldito sea el día en que te he querido, así que ¿no te parece que tienes bastante que hacer en tu casa que te vas enamorando por las ajenas? Vaya un buen enamorado. No te conoces, desdichado, no te conoces, malnacido, que escurriéndote todo no saldría jugo para una salsa. Por Dios que no era Tesa quien te preñaba, que Dios la confunda a esa sea quien sea, que debe ser triste cosa tener gusto por una joya tan buena como eres tú. Calandrino, al ver venir a su mujer, se quedó que ni muerto ni vivo y no se atrevió a defenderse contra ella de ninguna manera, sino que así arañado y todo pelado y desgreñado, recogiendo la capa y levantándose, comenzó humildemente a pedir a su mujer que no gritase si no quería que le cortasen en pedazos. Porque aquella que estaba con él era mujer del de la casa. La mujer dijo: pues que Dios le dé mala ventura. Bruno y Bufalmacco, que con Filipo y Nicolosa se habían reído de este asunto a su gusto, como si acudiesen al alboroto, aquí llegaron, y luego de muchas historias, tranquilizada la mujer, dieron a Calandrino el consejo de que se fuese a Florencia y no volviera por allí, para que Filipo, si algo oyera de esto, no le hiciese daño. Así pues, Calandrino, triste y afligido, todo pelado y todo arañado volviéndose a Florencia, más allá arriba no se atrevió a volver, molestado día y noche por las reprimendas de su mujer, y a su ardiente amor puso fin, habiendo hecho reír mucho a sus amigos y a Nicolosa y a Filipo. Si te gustó el video,
dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo a tus amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.